Bien, hola a todos. Mi nombre es Néstor Osvaldo Cabrera Pérez. En esta oportunidad, pues, como grupo vamos a desarrollar un tema muy interesante que tuvo muy incidencia en nuestro país. Un caso de desaparición forzada de personas. Em, en esta oportunidad, pues, es el caso de las hermanas Serrano Cruz versus El Salvador, que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005, que se emitió la sentencia correspondiente, en la cual pues vamos a analizar por cuestiones de tiempo. Creo que será un breve análisis respecto de la responsabilidad del Estado salvadoreño de investigar, procesar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que se dieron en este caso, ¿verdad? Principalmente, pues, en el caso de las hermanas Serrano Cruz y su familia. Es decir, es una situación que trascendió hasta la familia de esas hermanas desaparecidas en el conflicto armado. Eh, Voy a iniciar la exposición hablando sobre el tema de la omisión de la investigación. Como grupo, pues nos hemos separado eh, la obligación que tenía el Estado de investigar, así como también procesar y desde luego, pues, castigar esas conductas que afectaron a la vida, la integridad física, por decir algo, en cuanto a los derechos humanos de las hermanas Serrano Cruz. Voy a iniciar compartiendo pantalla de la exposición. Eh, no sé si se logra visualizar. Sí, sí. Ok, Sí, ok, bien. Bien, como antecedentes históricos, pues tenemos que para entrar en contexto, ¿verdad? Previamente a descender a la temática, el día 2 de junio se dio lo que es la captura, secuestro y desaparición forzada de las entonces niñas Ernestina y Erlinda Cruz Serrano. Ellas tenían 17 y 3 años de edad respectivamente cuando fueron capturadas por militares integrantes del batallón Atlacap del ejército salvadoreño durante el operativo conocido como Operación Limpieza. Esto fue principalmente en el departamento de Chalatenango en el año 1982. Eh, Cuando se dio eh, esta ofensiva, ¿verdad? O este operativo, más bien, la familia pues tuvo que salir de su vivienda. Y era una familia numerosa, se separaron. eh, y en una situación de que las niñas se encontraban con su padre y una de las hermanas de ella que se separaron y pues quedaron solas. Aparentemente, pues esas niñas fueron tomadas o capturadas por militantes integrantes del batallón Atlacat. Como segundo dato, pues interesante, tenemos de que el día 30 de abril del año 1993, la señora María Victoria Cruz, que fue la madre de las víctimas, ella inició prácticamente un proceso de búsqueda. Eh, lo que hizo fue que buscó las instituciones pertinentes con la cual pretendía ubicar este, el paradero de sus hijas. Cabe mencionar que la señora Victoria María Cruz Franco, ella se separó de las niñas y estuvo este, refugiada en la República de Honduras por varios años. Fue allá por el año 87 más o menos que regresó al país. Y bueno, se inició un proceso de búsqueda, pero de manera formal consta de que ella inició con la activación, ¿verdad?, del aparato jurisdiccional de nuestro país en el año 1993 mediante una denuncia que fue presentada el 15 de marzo del 93 ante el juzgado de primera instancia de Chalatenango. Esa denuncia, pues, fue interpuesta un mes y medio después de que se publicó el informe de la Comisión de la Verdad.
Asimismo, de hecho, este proceso se llevó paralelamente con un proceso de exhibición personal o habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, el cual fue presentado el día 13 de noviembre de 1995. Eh, la situación de la investigación del Estado salvadoreño, la cual en este caso fue deficiente, se va a centrar de forma específica en estos dos procesos que fueron iniciados. Y vamos a ver cómo el Estado de El Salvador prácticamente mostró una actitud, pues, no pasiva, sino que una actitud desinteresada totalmente de iniciar con las investigaciones respecto de este caso y lograr con el paradero de las hermanas Serrano Cruz. En primer lugar, vamos a ver de que en relación al proceso seguido en el juzgado de primera instancia de Chalatenango, la, como vimos, la denuncia fue interpuesta el día 30 de abril del 93. Eh, el 6 de junio el Estado del Salvador pues reconoció la competencia de la Corte Interamericana, el 6 de junio del 95, y a esa fecha el proceso pues estaba archivado. Se hicieron una serie de diligencias, como por ejemplo la búsqueda de archivos, inspecciones en la Fuerza Armada, en la Cruz Roja Salvadoreña, pero solo fueron meras investigaciones superficiales, ¿verdad? No se llegó al fondo, de acuerdo a la información que había proporcionado la madre de la víctima, incluso de las víctimas, perdón, incluso las hermanas de ella, ¿verdad? Eh, Tenemos acá como dato relevante que el proceso pues, fue archivado el 22 de septiembre del 93, es decir, casi 5 meses después de haberse iniciado la investigación. Eh, como sabemos, si bien es cierto, se trataba de un caso complejo, pues parece pues risible de que 5 meses después de que se haya iniciado la investigación, pues esta se haya cerrado, ¿verdad? El argumento fue de que no había sido posible dar con, con el paradero de las niñas y mucho menos había sido posible identificar a las personas que aparentemente las habían raptado, ¿verdad? Eh, a la fecha de la sentencia de la Corte Interamericana, pues ya habían transcurrido 8 años y 10 meses sin que se individualizara ningún miembro del batallón Atlacá. Asimismo, sin que el Estado de El Salvador haya realizado diligencias tendientes a ubicar el, a esas niñas, a las hermanas Serrano Cruz, ¿verdad? A partir de toda la información que había. El plazo de la reapertura de la investigación es contado a partir del 19 de abril de 1996. Eh, como, como dato también relevante tenemos de que como decía, el 22 de noviembre del 93 fue que se, se archivó la investigación, ¿verdad? Y esto fue porque no pudo establecerse quiénes eran las que secuestraron a las menores. Y el proceso únicamente constaba de 28 folios utilizados, ¿verdad? Podemos ver de que prácticamente no se había realizado nada, ¿verdad? En relación a esta investigación. Eh, lo que yo previamente mencioné que el proceso de habeas corpus se había llevado paralelamente a este proceso y esto es porque la Sala de lo Constitucional, mediante resolución del 14 de marzo del 96, eh, ordenó al juzgado de primera instancia de eh, que le estuviera informando respecto de las investigaciones realizadas en ese proceso. Esto fue mediante resolución, como dije, del 19 de abril del 96, cuando el proceso ya estaba archivado. Mediante un auto emitido por
por el mismo juzgado, pues no lo dijo textualmente, pero se entendió que en ese momento, a partir de del requerimiento de la información de la Sala de lo Constitucional, pues se volvió a reabrir la investigación, ¿verdad? Eh, Luego, pues también volvió a transcurrir o pasó el proceso por otro periodo de archivo y fue reabierto mediante resolución del 27 de mayo del 98, este, reabierto, perdón. Y bueno, tenemos que en este caso, pues pasaron muchos años y ni siquiera se logró realizar una acusación formal. De hecho, pues como ya establecimos, transcurrieron 8 años y 10 meses sin que se individualizara ningún miembro del batallón y sin que se pudiera tener el paradero de las hermanas Serrano. Eh, Como datos también objetivos sobre la deficiencia en la investigación, primeramente tenemos que el fiscal y el juez de primera instancia de Chalatenango dejaron transcurrir 1 año y casi 8 meses para solicitar información al Comité Internacional de la Cruz Roja. La situación es que la última información que se tenía era de que las niñas habían sido captadas por el miembro del batallón Atlacat y que habían sido llevadas en helicóptero y entregadas a la Cruz Roja. En ese sentido, pues se realizaron unas primeras indagaciones en, en la Cruz Roja, pero al momento de, de buscar en los registros, pues se se llegó a la conclusión de que no había información en los libros que habían sido proporcionados por el director general de la Cruz Roja. No había información relacionada a ellos, sino que el mismo director les mencionó de que la información pertinente a los niños entre, bueno, hasta los 12 años, creo que de los 2 a los 12 años, de edad que habían sido rescatados. Esa información constaba en unos libros que se encontraban en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero en este caso, ni el fiscal ni el juez de primera instancia pues fueron diligentes en solicitar ese tipo de información en el menor tiempo posible. De ahí de que tenemos como un dato objetivo de la deficiencia de la investigación, el hecho de que se haya tardado 1 año y casi 8 meses después en solicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja esa información. Así tenemos también que el fiscal y el juez dejaron transcurrir 3 meses antes de volver a solicitar y ordenar que se realizara una inspección en los libros de novedades y registros del destacamento militar número 1 de Chalatenango. En este caso, lo que el fiscal que estuvo a cargo de la investigación eh, a partir del 2002, él dijo que él se encontraba enfocado en los libros, ¿verdad? De los registros del destacamento militar. Sin embargo, no se entiende qué tipo de enfoque tenía, por cuanto no se requirió los libros, por ejemplo, donde se hiciera constar quiénes eran los militares que estuvieron a cargo de ese operativo militar que surgió en Chalatenango, quiénes eran los que los acompañaban, si en esa ocasión hubieron unos niños que ellos encontraron, etcétera. Toda la información, digamos, atinente a, a lo que ocurrió ese día, ¿verdad? No se fue diligente respecto a la búsqueda de esa información. Eh, Así tenemos que, como decía, en enero del 2002 un nuevo fiscal asumió la investigación, pero tardó aproximadamente 1 año y 8 meses para realizar las primeras actuaciones en el proceso. Y tenemos que el día 8 de septiembre del 2004 el Estado de El Salvador en audiencia pública expresó que tenía la firme decisión de continuar con la búsqueda de las niñas de Serrano Cruz, pero fue hasta el 21 de enero
de 2005, que se realizó una actuación, es decir, prácticamente pues fue una, como decimos, del diente al labio, ¿verdad? Es decir, de que iban a continuar con la investigación, pero lo cierto es que el Estado de El Salvador nunca se preocupó por realizar una investigación seria, efectiva, y se, lo que devino fue en una situación de impunidad, que la impunidad, pues en su conjunto, la misma Corte indica de que abarca el tema de la investigación, de la captura, procesamiento, ¿verdad? Y la imposición de la respectiva sanción, ¿verdad? Y en este caso, pues El Salvador había mostrado una actitud pues totalmente indiferente respecto del caso, a partir de los pocos indicios de información que habían sido proporcionados por la madre, por las hermanas. De hecho, declaró el papá, algunos militares, el sacerdote del lugar donde vivían, etcétera. Entonces, fue un total descuido del Estado de El Salvador en cuanto a la investigación. Fue hasta que la Internacional de Derechos Humanos, ya cuando había sido incoada la demanda, que solicitó al Estado información sobre cualquier actuación que se hubiese realizado, que el fiscal pues solicitó que se ordenara la realización de dos diligencias, ¿verdad? Pero en ese caso pues no, como vemos, si quizás el caso no hubiese llegado a la corte, pues prácticamente el Estado de El Salvador no hubiese hecho ninguna actuación, ¿verdad? A pesar de que en 2004 había expresado que tenía la decisión firme de continuar con la búsqueda. Pero fue hasta que se sintieron presionados por la demanda que estaba en contra del Estado de El Salvador, ya en la corte, que ya estaba un proceso iniciado, pues que ellos decidieron pues la realización de diligencias a través de un accionar fiscal, ¿verdad? En cuanto al proceso de habeas corpus, pues este fue interpuesto. La acción o el proceso fue iniciado el 13 de noviembre del 95 por la madre de la víctima. Ella solicitó que se decretara auto de exhibición. Eh, Dio incluso dos nombres de las personas que prácticamente podían tener o pudieron haber raptado o ser los responsables de las personas que pudieron haber raptado a esas niñas, que eran el capitán José Alfredo Jiménez Moreno y el oficial Rolando Adriantica. En este caso, se decretó obviamente auto de exhibición personal, se nombró una jueza ejecutora, pero la situación que se dio fue que no los encontró. No hubo una intimación, ¿verdad?, de parte de estas autoridades demandadas, y no fue infructuoso pues continuar con el proceso de habeas corpus. Eh, Al final, el 14 de marzo del 96, pues la Corte resolvió sobreseer el proceso de exhibición, en primer lugar, por no haber establecido los extremos procesales para establecer la infracción constitucional, y también bajo el argumento de que el habeas corpus no era un medio para investigar el paradero de una persona detenida ilegalmente hace 13 años por miembros del batallón Atlacat, cuyos jefes militares no podían intimarse. Bueno, esta situación expresada por la sala eh, es bien curiosa. Es bien curiosa porque el 20 de marzo del 2002, pues en otro caso que era una situación también de desaparición forzada de personas, la misma corte este, estableció y bueno, cambió criterio en un caso que conocieron en habeas corpus respecto de dos hermanas que fueron desaparecidas en el departamento de Morazán en 1981. En ese proceso de habeas, la sala dijo de que el, el proceso de habeas corpus está a disposición de las personas con la finalidad de que se pueda reaccionarse frente a la posible violación de su derecho de libertad física.
siendo pues indefectible ampliar el rayo de control, dijo, a fin de poder conocer los casos de desapariciones forzadas. Entonces, se critica el hecho de que el Estado de El Salvador haya dicho de que este no era un medio de idóneo, cuando pues la misma, bueno, ley de procedimientos constitucionales refiere de que ese es un proceso que, que tiene, con el cual pues se puede ubicar el paradero de una persona, con el cual pues la autoridad ante quien se dice tiene restringida la libertad de una persona, pues se puede obligar a que la exhiba, ¿verdad? Em, Finalmente, pues, como dije, pues el Estado de El Salvador, bueno, en este caso la Corte Suprema de Justicia estableció de que no era la exhibición personal un medio idóneo para determinar quiénes fueron los autores de estos hechos, ¿verdad? Y que lo que procedía era un proceso penal. Esto también, pues, es llamativo por cuanto en el artículo 76 de la Ley de Procedimientos Constitucionales se establece de que cuando se haya decretado el auto de exhibición, pues se ordenará el procesamiento de la persona o autoridad que hubiese tenido en detención o custodia a un favorecido. Eh, Siempre que apareciera que hubiese cometido delito y remitirá certificación de los mismos ante el tribunal competente. Si nos percatamos, la situación de un proceso penal, pues no es ajena a un proceso de habeas corpus, es decir, el mismo proceso de habeas corpus puede orientar a que si existe algún delito por parte de la autoridad que tenía restringida de la libertad a una persona. Es decir, el hecho de que la Sala de la Constitucional haya dicho que el recurso de exhibición personal no era idóneo para determinar quiénes fueron los autores de los hechos, sino que era un proceso penal, es decir, como desvinculando ambos procesos, pues obviamente no tenía razón de ser, ¿verdad? Entonces, como mencioné anteriormente, en consecuencia de la resolución de habeas corpus, que lo único que se indicó fue de que el juzgado de primera instancia de Chalatenango fuera el que estuviera eh, proporcionando información respecto a las investigaciones que se realizaron, pues en consecuencia de eso el proceso fue reabierto el 19 de abril de 1996. Esto pues un poco de lo que estaba de lo que estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Que de acuerdo a los artículos 38 a 40 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, pues eh, comprende que la lesión al derecho a la libertad personal cuando la persona se encuentra en custodia de la autoridad o de un particular bajo su dominio. Esto es lo que establece del 38 al 40. Y lo que mencionaba que en otro caso resuelto, el 20 de marzo pues, de 2002, la sala había resuelto eh, de que sí era el habeas corpus un medio idóneo para determinar una posible violación a la libertad física. Eh, en la investigación, pues respecto también del habeas corpus, realizada en el trámite de habeas corpus, el jefe de la oficina de búsqueda de la Cruz Roja salvadoreña mostró a la jueza ejecutora un documento del cual tenía información sobre lugares donde la Cruz Roja llevó a 52 niños encontrados en Chalatenango en junio del 82. Véase que acá la información con la que se contaba era sumamente importante porque este, en ningún momento se continuó con las investigaciones respecto a esa información que le había sido proporcionada a la jueza ejecutora. Eh, Era un caso pues donde habían 52 niños que particularmente habían sido encontrados en Chalatenango en junio del 82, que era la fecha en la que había desaparecido o habían sido este, raptadas las hermanas Serrano Cruz, ¿verdad? Entonces en este caso no hubo ninguna actuación orientada o más bien diligente, ¿verdad? Por parte del Estado salvadoreño en la búsqueda
en la indagación de esta información, ¿verdad? Y como cuarto punto, pues, o dato objetivo, tenemos que en la sustanciación del habeas corpus tampoco se hizo un esfuerzo en localizar a los militares, que la madre de las presuntas víctimas había indicado que podía requerir información, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando respecto a esta situación de omisión efectiva de investigación de este caso, pues tenemos que la Corte en primer lugar dijo de que la controversia de la que se iba a dilucidar en la sentencia, pues no era determinar si las hermanas fueron hechas desaparecer por el Estado, sino si los procesos internos permitieron que se garantizara el acceso a la justicia, de lo cual, como hemos visto, no fue un proceso pues de forma diligente, no, sino que fue una desidia completa, una apatía completa por parte del Estado de El Salvador, un descuido completo, ¿verdad? Y cuantos más términos referidos a una verdadera omisión, ¿verdad? En la investigación. Eh, rec- la Corte Interamericana hizo un análisis respecto a las dos instancias que habían conocido el caso, que como hemos desarrollado en esta breve exposición, era el juzgado de primera instancia Chalatenango y la Sala de lo Constitucional a través de un proceso de habeas corpus. Y pues fue enfática en sus consideraciones previas, pues que un Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad. Eh, y dijo, de hecho, trajo a cuenta un pronunciamiento que había hecho en otra sentencia, eh, que es el caso de los hermanos Gómez Paquillauri, en una sentencia del 27 de noviembre del 2003, trajo a cuenta cuando dijo de que la obligación de investigar debe cumplirse con seriedad, no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. De ahí que la, la, la Corte Interamericana determinó finalmente que, que se habían dado una grave violación al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación al artículo 1.1, ¿verdad? De la misma convención, en el sentido de que se había faltado a un debido proceso, y ese debido proceso pues implicaba la investigación, ¿verdad? Efectiva de los casos. Hasta acá mi intervención. Continuará mi compañera Beatriz para efectos de continuar desarrollando el tema. Tengan todos un muy buen día. Yo daré continuidad a lo que el compañero ya ha desarrollado sobre el incumplimiento del Estado de El Salvador, pero ahora de la parte procesal, donde El Salvador es responsable de violaciones de graves derechos, de graves violaciones a los derechos humanos. Si me hace el favor con la presentación, compañero. Como preámbulo, poder señalar, ¿verdad?, que la Corte Interamericana ha dicho que todos los procesos judiciales deben desarrollarse conforme a las normas del debido proceso según el artículo 8 de la Convención. Es decir, que los estados no pueden desarrollar procesos judiciales orientados a la impunidad sin intención real de someter al responsable de violaciones de derechos humanos. La siguiente, por favor. Para entender el caso de las hermanas Serrano, debemos conocer algunas fechas y hechos importantes que son relevantes para el caso, sobre todo para la parte procesal. Tenemos el 6 de junio de 1982, cuando se da la sustracción de las hermanas Serrano. Posteriormente a ellos, el 30 de abril de 1993, la madre de las menores interpone la demanda ante el juzgado de primera instancia de Chalatenango. El 22 de septiembre de 1993, el juzgado de primera instancia archiva el proceso penal. El 13 de noviembre de 1995 se interpone un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional. El 13 de noviembre de 1995 se interpone el recurso. El 14 de noviembre de 1996
La sala sobresee el proceso y libra oficio al juzgado de primera instancia de Chalatenango para que éste reabra el proceso e inicie nuevamente la investigación. El 19 de abril de 1996 se reabre el proceso en sede ordinaria. No obstante, el 27 de mayo de 1998 el Tribunal Penal archiva el proceso nuevamente, siendo hasta el 16 de febrero de 1999 que se interpone una denuncia ante la Secretaría de la Comisión. El 14 de junio de 2003 se interpone ya la demanda ante la Corte Interamericana. Al respecto, para el caso particular que nos ocupa, el caso de las hermanas Serrano Cruz, debemos puntualizar que El Salvador reconoció la competencia de la Corte el 6 de junio de 1995. Un par de meses después fue que se interpuso el habeas corpus. Esto es como relevante porque si bien la Corte no entra a conocer a los hechos que sucedieron antes de este periodo, sí conoce a partir de la interposición del habeas corpus. En esta fecha, el proceso penal de las hermanas Serrano estaba archivado mediante resolución del 22 de septiembre de 1993. Esta fue archivado a los 5 meses de iniciado el proceso de investigación. Bajo los siguientes argumentos, se los leeré textual: por estar suficientemente depurado el informativo y por no haberse establecido quién o quiénes secuestraron a las referidas menores. No obstante, el 13 de noviembre de 1995, la madre de ellas interpone ante la sala un habeas corpus por el supuesto secuestro efectuado por los miembros del batallón. Aquí lo importante es que para esta fecha, como se los mencioné anteriormente, ya estaba reconocida la convención. En esta fecha, en esta interposición del recurso, la madre señala aspectos importantes como quienes podrían tener información sobre el secuestro de las menores, siendo el capitán José Alfredo Jiménez Moreno y el oficial Rolando Adrián Ticas, así como algunas instituciones estatales y no estatales y la Cruz Roja. Por lo que el 20 de noviembre de 1995 se declara lugar el habeas corpus y nombra jueza ejecutora para que diligenciara e intimara a las autoridades demandadas. En ese contexto, la sala emite un auto el 12 de febrero de 1996 en el que ordena al juzgado de primera instancia de Chalatenango que remitiera el proceso judicial. Este lo remitió el 27 de febrero de 1996. Aquí hay una particularidad. La sala emite su sobreseimiento 15 días calendario después de haber recibido las diligencias. Esto fue el 14 de marzo de 1996. Un proceso tan complejo donde tendrían que haber sido intimadas varias autoridades, donde tuvo que haberse hecho un proceso de investigación, la sala lo resolvió en 15 días calendario, no hábiles, porque esto la cantidad de días se reduce. Entonces fue algo expedito la forma como la sala resolvió. Y les leeré textual el argumento que la sala utilizó para esto. Dice, no haber establecido los extremos procesales para establecer la infracción constitucional, con base a que el habeas corpus no era un medio idóneo para investigar el paradero de una persona detenida, igualmente hace 13 años por miembros del batallón Atlacat, cuyos jefes militares no podrían ser intimados, dado que dicho batallón ya no existía en virtud de los acuerdos de paz. Además, la mencionada Sala de lo Constitucional remitió al juez de primera instancia de Chalatenango la resolución junto con el proceso para que éste siguiera la investigación de los hechos denunciados y luego informara sobre la misma. No consta en el expediente del proceso ante el juzgado de primera instancia que éste hubiera remitido el informe a la sala. La Corte señala que no consta en el expediente una decisión de reabrir el proceso, pero se deduce que con la resolución de la Sala de lo Constitucional, este decidió reabrir la investigación del secuestro de las hermanas. Tampoco consta en el expediente que el juzgado de primera instancia haya rendido su informe a la Sala de lo Constitucional,
Aunque no lo menciona, la Corte tampoco se pronuncia sobre algún seguimiento que la Sala de lo Constitucional haya buscado dar después de ese habeas corpus. Entonces quedó en sobreseguimiento, se dio una orden al juzgado de primera instancia, pero jamás le dio seguimiento para ver el cumplimiento de esta. La siguiente, por favor, compañero. Por lo que la Sala de lo por lo que la Corte Interamericana dice que hay una doble violación a los artículos 8 y 25 de la Convención, donde dice que al resolver el recurso de exhibición personal interpuesto por la madre de las niñas, la Sala de lo Constitucional advirtió que para la legislación salvadoreña dicho recurso no era el idóneo para investigar el paradero de las hermanas Serrano, contrario a los estándares establecidos por la Corte. La respuesta dada por la referida sala, aunado a una investigación penal contra miembros del batallón, se encuentra en fase de instrucción desde el inicio, desde 1993 hasta 2005 que la Corte emite su sentencia. G. El Estado ha incurrido en un retardo injustificado en la decisión de los recursos internos, especialmente los que se refieren al avance de la causa penal. Si bien la complejidad de este caso es aparente, ello no es excusa para que el Estado no realice una investigación de manera diligente y pronta. El incumplimiento de El Salvador en esta obligación ha tenido serias consecuencias en la recolección de pruebas. La causa penal se ha cerrado aun cuando habían diligencias pendientes de realizarse. La demora injustificada en la impartición de justicia, en este caso, ha sido producto de la indiferencia de los actores en la administración de justicia y de la obstrucción por acción y omisión del Poder Ejecutivo. Siguiente, por favor, compañero. Sobre las garantías procesales vulneradas. Esto es relativo al debido proceso. Entre estas tenemos la tutela judicial efectiva. La Corte ha dicho que el Estado no respetó el derecho de tutela judicial efectiva de un debido proceso como lo imponen los artículos 8 y 25 de la Convención. En consecuencia, el Estado es responsable por la violación de ambas disposiciones en perjuicio de las hermanas Serrano Cruz y de la madre de ambas. Sobre la denegación de justicia, la Corte dice que el proceso penal que se instruyó se mantuvo siempre en la fase de instrucción, aún después de que la sala ordenara su investigación nuevamente, lo que conlleva a una denegación de justicia. Pues la sala dijo, paradójicamente, en el sobreseimiento de las hermanas Serrano, que no eran un medio idóneo para resolver el recurso de exhibición. Al respecto, la Corte señala que la misma es una disparidad en dicho argumento, pues en el caso, como lo dijo el compañero anteriormente, ya se había resuelto un proceso en sentido distinto, en el que dijo la Corte. En otro caso resuelto el 20 de marzo de 2002, la sala, al resolver un recurso de exhibición por la supuesta desaparición de dos hermanas, un caso similar, por miembros del batallón Atlacat, reconoció la violación constitucional del derecho a la libertad física de las referidas personas, con base que esa era procedente modificar el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional en relación al recurso de habeas corpus, a fin de no ver excluidos del conocimiento la garantía del habeas corpus, supuestos tan graves como la lesión al derecho a la libertad, como son la desaparición forzada y otros que pueden surgir en la realidad. Entonces, hay una contradicción, un cambio de criterio jurisprudencial contrario y va deteriorando los derechos de las personas. No reconoce los derechos de las hermanas Serrano, no le da un valor, no le da el mismo trato ni el mismo valor que en el caso resuelto hace un año. Sobre el retardo de justicia, el Estado ha incurrido, dice la Corte, en un retardo injustificado en la decisión de los recursos internos, especialmente en el que se refiere al avance de la causa penal. Si bien la complejidad de este caso es aparente, ello no es excusa para que el Estado no realice una investigación de manera diligente y pronta.
el incumplimiento de El Salvador en esta obligación ha tenido serias consecuencias en la recolección de la prueba. La investigación que deben emprender los estados debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva. Con respecto a los plazos razonables, la Corte ha establecido que es preciso tomar en cuenta 3 elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso. El primero es la complejidad del asunto. El segundo, la actividad procesal del interesado. Tercero, la conducta de las autoridades judiciales. Asimismo, respecto a el derecho al recurso efectivo, también la Corte, en un examen de la tramitación del recurso de habeas corpus, muestra una parte que el tribunal que tramitaba este recurso tenía dentro de las facultades la propia ley nacional, que le confería la posibilidad de avanzar en la tarea de descubrir el paradero de las hermanas, y por otra, que alegaba la falta de idoneidad del recurso, que no proveía necesariamente del tiempo transcurrido desde que se produjera el acontecimiento en el que se reclamó, sino de la falta de una investigación eficiente y apropiada. La Corte ha constatado que desde la primera reapertura del proceso en abril de 1996 hasta la fecha de la emisión de esta sentencia, que es 2005, el proceso ha permanecido siempre en la fase de instrucción durante aproximadamente 7 años, 10 meses, desde la denuncia en el juzgado de primera instancia de Chalatenango hasta el 2005 que se emite la sentencia. Dice que eso constituye en principio por sí misma una violación a las garantías judiciales. Sobre la falta de razonabilidad, el tribunal advierte que las demoras en el proceso penal que se examinan en este caso no se produjeron por la complejidad del caso, sino por una inacción del órgano judicial que no tiene explicación. En diversas oportunidades durante la instrucción han transcurrido largos periodos de tiempo en el que el fiscal solicitara al juez que se practicara alguna diligencia y sin que el juez lo ordenara de oficio. Asimismo, tanto el fiscal como el juez han dejado transcurrir meses hasta más de un año antes de solicitar y ordenar que se practique alguna diligencia. También la Corte ha dicho que en su artículo 25.1 de la Convención incorpora el principio de efectividad de los instrumentos o mecanismos procesales de protección destinados a garantizar tales derechos, como ya ha señalado el tribunal según la Convención. Los estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad a las reglas del debido proceso, según el artículo 8.1 de la Convención. Todo ello dentro de la obligación general del cargo de los mismos estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Ahora bien, la Corte, en su análisis que ella hizo, resolvió, ¿verdad?, que tanto en el proceso llevado a cabo ante la Sala de lo Constitucional, como en el proceso ordinario que se llevó en el juzgado de primera instancia de Chalatenango, han habido graves omisiones y en la recabación de prueba por falta de voluntad por parte de la Fiscalía y de los jueces para solicitar y ordenar las diligencias probatorias necesarias para determinar lo sucedido. La Corte entiende que se trata de un proceso complejo por diversos motivos, lo cual implica que las autoridades judiciales deban de tomar en cuenta las particularidades. Si gusta la siguiente lámina, compañero. Deben tener en cuenta las particularidades del caso. La siguiente también, por favor. Ahora bien, las consideraciones de la Corte, al finalizar ya sus considerandos, señala, en principio, la Corte carece de competencia para conocer los hechos o actos anteriores al 6 de junio de 1995. Cuando les mencioné las fechas, es relevante porque la sala no entra a conocer si son responsables los miembros del batallón Atlacata
de la sustracción de las menores. La Corte entra a conocer de todo lo desarrollado a partir de la interposición del habeas corpus. De ahí para acá, la Corte ya puede conocer del proceso y es en base a cómo se llevó a cabo el procedimiento, cómo la Sala de lo Constitucional y cómo el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango llevaron a cabo aquellas diligencias pertinentes para dar con el paradero de las menores. Luego la Corte ha constatado que desde la primera reapertura del proceso penal en abril de 1996 hasta la fecha de la emisión de la sentencia 2005, el proceso permaneció siempre en la fase de instrucción durante todo ese tiempo, que es aproximadamente 7 años, 10 meses. Además, se archivó más de un año el proceso. El proceso se encuentra abierto y hasta la fecha no se ha emitido alguna acusación. Por tanto, la Sala declara que el Estado violó los derechos y garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las menores Ernestina y Arlinda Serrano Cruz y las de su familia, en los términos del párrafo 53 que ya se los cité, que ya se los mencioné anteriormente. Eso sería todo y pasaría a mi compañero con la siguiente presentación. Gracias. Vamos a dar un resumen de todas las consideraciones de hecho y de derecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso en su fallo. El fallo que fue emitido de fecha 1 de marzo del 2005. Permítame un momento, voy a compartir las presentaciones. Mientras se carga, como les iba diciendo, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, pues resuelve fondo y reparaciones. Básicamente, los derechos que la Corte Interamericana resuelve son sobre la violación de las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de las menores Ernestina y Arlinda Serrano Cruz. Hacer notar también de que la Corte Interamericana no se pronuncia sobre ciertos derechos que habían sido demandados. En este caso, específicamente en las violaciones del derecho a la protección a la familia, los de derechos del niño y específicamente en los derechos humanos que establece en el párrafo 125 de la misma sentencia. Y en vista de eso, pues que para el 6 de junio de 1995, que fue la fecha en la cual El Salvador puso en reconocimiento en la Secretaría de la Organización de Estados Americanos el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte. Esa es la base que tiene la Corte para poder decir de que no se iba a pronunciar sobre esos derechos que habían sido demandados inicialmente en
la Corte, en su demanda las víctimas, en este caso Serrano Cruz. Siempre continuando con el mismo fallo que ha dado la Corte Interamericana, manifiesta pues que la Corte o la sentencia per se, como dice, es una forma de reparación, como ya le había dicho. Es una reparación y es en cuanto a las medidas que debe cumplir los plazos y que debe cumplirse dentro de un plazo. El plazo que había interpuesto o había puesto la Corte para el cumplimiento de una reparación era de 6 meses una vez emitida la sentencia, cuyo plazo, pues, en esa fecha finalizaba el 29 de septiembre del 2005. Habiendo incumplido hasta el momento la mayoría de estas medidas, el resto no ha sido cumplida, o el resto había sido cumplidas de manera parcial, a pesar de haberse requerido insistentemente el apego al ordenado en el Tribunal de Derechos Humanos. El funcionamiento dentro de las mismas requerimientos de la sentencia o en el fallo que se ordena, pues existe una obligación de un funcionamiento de una Comisión Nacional de Búsqueda de Jóvenes que habían sido jóvenes desaparecidos o menores desaparecidos durante el conflicto armado en la participación de la sociedad civil. Antes de la sentencia de octubre del 2004, el gobierno de El Salvador creó mediante un decreto ejecutivo la llamada Comisión Institucional de Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador, y en el cual establece como objeto que dicha comisión colabora o colaborará con instituciones públicas encargadas de la protección de una niñez en la búsqueda y posterior reencuentro de la familia biológica de niños y niñas separados involuntariamente de su familia. También, pues, a más de 1 año y 5 meses de la creación, no se ha presentado algún resultado alguno respecto a sus investigaciones. Tenemos conocimiento de que sí se han reencontrado algunas otras personas, no como el número que se espera de desaparecidos que se fueron denunciados, pero sí han habido hasta cierto punto, pues, el reencuentro, pero es a pesar de, bueno, más que todo por los mismos movimientos que ha hecho ProBúsqueda en vista de tener alguna información y encontrar a estas personas ya mayores de edad con el reencuentro de algún familiar que haya quedado en el país. ProBúsqueda, como hemos dicho, pues en su primer año de funcionamiento de este decreto ejecutivo en el cual creó esta institución, esta comisión, participó en esta comisión. Pero en vista de que no había una seriedad en la participación y para alegar buen funcionamiento, ProBúsqueda pues declinó la participación, además de que en vista de esto, pues ProBúsqueda iba a seguir presentando denuncias contra el Estado de El Salvador en vista del desaparecimiento de niños y niñas del conflicto armado. Además del fallo, hay otra obligación que se le impuso a El Salvador y es la creación de una página web de búsqueda. El 29 de septiembre del 2005, el Estado puso a disposición pública la página www.comisiondebúsqueda.gov.sb, no obstante aún a la fecha no ha concluido su construcción y debido a la falta de publicidad con instituciones del Estado, pues esta temática no se ha llevado a cabo. Esta página es de difícil acceso y es de atribuir a la falta de publicidad de la misma. Dentro de las otras obligaciones también está la publicidad de las sentencias. La publicidad de sentencia obligaba al Estado de El Salvador a que fuera publicada esta sentencia en el diario oficial y en el diario de mayor circulación. Y es así que fueron publicados en el diario El Mundo y el diario oficial los capítulos establecidos en la Corte Interamericana y las publicaciones incluyeron los capítulos 1, 4, 5, 6 y 8 de la sentencia, así como los votos disidentes de los jueces que emitieron la misma. Pero se cuestionó esta publicación, más que todo en la publicación en el diario El Mundo primero, y se ha cuestionado porque el diario El Mundo, a pesar de que es un diario de mayor circulación nacional, pues no es uno de los diarios que más visto en el país. Y también, pues, que como la publicación fue con una letra tan pequeña, pues que era más difícil su lectura y mucho menos la comprensión de las mismas. Hay otro punto en el cual, pues, en el fallo de la misma Corte Interamericana en contra de El Salvador, estableció que tenía que designarse un día dedicado a los niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado. Es así que el Ministerio de Relaciones Exteriores
pidió a la Asamblea Legislativa, con dispensa de trámite, designar el 29 de marzo como el Día del Reencuentro Familiar de niñas y niñas por diversos motivos y que se habían sido extraviados dentro del conflicto armado. Es un calendario pues que a la fecha pues acaba de pasar. No escuchamos en este momento pues que se haya celebrado o haya por parte del Estado una manifestación sobre esa obligación que le había interpuesto o que le ha puesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso de la sentencia de las hermanas Serrano Cruz. Dentro de otras obligaciones está brindar gratuitamente a través de instituciones de salud especializadas el tratamiento médico psicológico a las familias de las víctimas. Esta situación pues fue corroborada por la Corte Interamericana y es específicamente ya a la atención y ya por el plazo ya iba a expirar de que se le había dado para que se le otorgara a la familia de las hermanas Serrano ese complemento psicológico y médico o esa ayuda médica, pues se aplicó y esta asistencia médica fue dada en el Hospital Nacional Rosales y en el Hospital de Maternidad, el cual pues es un cumplimiento que ha hecho el Estado de El Salvador en cuanto a las obligaciones que se le han puesto. De otra de las medidas es la reparación que debe cumplirse en el plazo de un año, el cual vence el 29 de marzo del 2006, vencía. Y esa es la reparación, va encaminada a los daños materiales e inmateriales que acarreó pues la violación de esos derechos que la Corte había establecido. Entonces, de esos derechos, pues esa reparación se obliga a reintegrar a ProBúsqueda los gastos que incurrió en la búsqueda de las niñas y medicamentos de la familia Serrano Cruz, con el cual el Estado todavía no ha cumplido con la medida de la reparación. El daño inmaterial, por los daños inmateriales, la Corte fijó una indemnización económica tanto para Ernestina y para Erlinda, como para la madre y los hermanos, estableciendo para las primeras, por tratarse de un caso en que los hechos investigados del juzgado de primera instancia hacen referencia al supuesto secuestro. La Corte fijó una indemnización también para María Victoria Cruz Franco y madre de Ernestina y Erlinda y para sus hermanos. Son valores que constan en documentos que la misma Corte ha proporcionado y manifiesta pues que hay indemnizaciones para las hermanas de hasta $50,000 en moneda de los Estados Unidos de América, $5,000 también para los hermanos y para ProBúsqueda también por los daños y los gastos que haya incurrido en la búsqueda de las hermanitas Serrano. Es importante también hacer notar que dentro de las obligaciones que contrajo la misma Corte Interamericana contra El Salvador, pues es una resolución de fecha del 2016, cual es una resolución de seguimiento y que establece de que el Estado de El Salvador ha incumplido o ha cumplido parcialmente las obligaciones que se le fueron impuestas en esa sentencia. Y que hasta el momento, pues, a pesar de que hay una acusación que fue presentada por la misma Asociación ProBúsqueda en el año 2005, del 2006 al 2011, pues ProBúsqueda solicitó al juzgado de primera instancia ciertas diligencias para continuar con la búsqueda y entrevistar a todos aquellos jefes militares del momento para dar con el paradero. Asimismo también pues se encontraron a los responsables del desaparecimiento de las menores. Hasta diciembre del 2021, el proceso penal no presentaba ningún avance. Ni el juzgado ni la Fiscalía General de la República se ha pronunciado sobre algún avance en este caso de desaparecimiento de menores, en el caso que conocemos, caso de hermana Serrano Cruz contra El Salvador. Básicamente esa es la sentencia o el fallo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de El Salvador. Y eso es lo que hacemos notar. Ya mis compañeros anteriores ya expusieron sobre los derechos, sobre los procedimientos que fueron violentados a la madre de las menores. Y que las ineficacias de la investigación pues acarreó todas estas obligaciones
que he leído en cuanto a los fallos y las obligaciones que le impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de El Salvador. Con eso concluimos nuestra exposición y solo agradecerles por su atención. Muchas gracias.